La historia de los movimientos progresistas es también la historia de la reacción del poder contra ellos. Desde las primeras sufragistas hasta los movimientos actuales por la diversidad, siempre hubo un enemigo constante, la desinformación. No es solo mentira, es estrategia. Ayer fueron panfletos y caricaturas, hoy memes virales y ejércitos de bots. El patrón no cambia: ridiculizar, demonizar, sembrar miedo. Antes quemaban brujas, hoy queman woks. Atacar a comunidades marginadas, mujeres, personas racializadas, personas LGBT y especialmente a las personas trans es la táctica favorita de la ultraderecha. Porque al demonizarlas, convierten derechos básicos en amenazas imaginarias. Y así, movilizan el miedo, fortalecen su poder político y justifican leyes de odio. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions. If you are a black person and live in the black community all your life and walk out on the street every day seeing white policemen surrounding you. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en esto me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Desde las primeras manifestaciones por los derechos de las mujeres hasta los movimientos actuales por la diversidad sexual o los derechos de las personas racializadas. Pero ¿cuál crees que ha sido el principal enemigo detrás de todo esto? El enemigo común ha sido la desinformación. Desde sus inicios se ha utilizado la manipulación de la información para bloquear cualquier intento de los movimientos por alcanzar un cambio real. Este fenómeno no es nuevo, ni exclusivo de un periodo, pero sí se repite constantemente. Cada vez que se da un paso importante hacia la igualdad o la justicia, los sectores de poder reaccionan con miedo y con narrativas distorsionadas para desacreditar. Miedo y manipulación, eso es lo que siempre mueve las reacciones del poder. ¿Y cómo comenzó todo esto? ¿Cómo se manifiesta ese miedo en las primeras luchas sociales? Nunca pensé que un beso pudiera convertirse en un acto político. Eran finales de diciembre de 2021. Solo quería divertirme y pasarla bien en Six Flags con mi novio. Estábamos formados para subirnos a un juego, riéndonos por cualquier tontería, como siempre. Me incliné, lo besé, apenas un segundo, casi automático, y entonces sentí la mano en mi hombro. Eso está prohibido aquí, me dijo un empleado. Primero pensé que era una broma, pero después vino la amenaza. Las muestras de afecto no están permitidas. Si continúan, tendremos que sacarlos del parque. Me quedé helado. Miré a mi alrededor. Una pareja heterosexual justo delante de nosotros estaba abrazándose, tomándose selfies, dándose besos más largos que el nuestro, y nadie les decía nada. Fue en ese instante en que entendí. No era el beso, éramos nosotros. Sentí vergüenza, pero también rabia. No porque un desconocido cuestionara mi afecto, sino porque me obligaba a esconderme, a retroceder, como si amar estuviera mal. Salimos del juego sin decir palabra, y mientras caminábamos por el parque, sentí que algo en mí había cambiado para siempre.
Uno de los ejemplos más claros es la lucha por el sufragio femenino a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las sufragistas como Emmeline Pankhurst en Reino Unido o Susan B. Anthony en Estados Unidos enfrentaron una campaña de desinformación feroz. Los sectores conservadores usaban panfletos, caricaturas y hasta tesis médicas para justificar que las mujeres no debían votar. En estas publicaciones se repetía la idea de que su naturaleza femenina las hacían capaces de entender la política. El médico Edward Hammond Clark, en 1873, llegó a escribir que la educación universitaria dañaría la salud reproductiva de las mujeres, argumentando que su cerebro era más pequeño y frágil. Desde entonces, se inventaban teorías pseudocientíficas para mantener a la gente en su lugar. Y no solo eran textos médicos, los periódicos publicaban caricaturas en las que las sufragistas aparecían como brujas, monstruos o mujeres masculinizadas que abandonaban a sus hijos. En Inglaterra circularon postales con gatos como símbolo, en donde se ridiculizaba a las sufragistas como mujeres histéricas que atacaban a los hombres o descuidaban el hogar. La idea era clara: si las mujeres votaban, se destruiría la familia y la civilización. Entonces, no solo se ridiculizaba a las mujeres, también se construía todo un imaginario del caos social que vendría si ellas accedían al poder político. Sí, era una estrategia deliberada, pero lo interesante es que a pesar de tanta propaganda, las sufragistas se organizaron en redes internacionales, con periódicos propios, conferencias y marchas. Y aunque tardaron décadas, lograron conquistar sus derechos. Eso sí, quedó sembrada la idea de que cada vez que las mujeres desafiaran el status quo, el poder las representaría como monstruos, con neuronas defectuosas. Ese patrón se repite. Lo vemos clarísimo en el movimiento por los derechos civiles afroamericanos en Estados Unidos. Totalmente. En el siglo XX, la desinformación se usó para sostener el mito del peligro negro. Se difundía que los hombres afroamericanos eran una amenaza sexual para las mujeres blancas. Este estereotipo justificó linchamientos, hombres inocentes asesinados a partir de un odio irracional, lo que ayudó también a crear leyes racistas. El caso de Tyle, asesinado en 1955, es emblemático. Tenía apenas 14 años cuando fue acusado falsamente de haber silbado a una mujer blanca en Mississippi. La prensa racista lo presentó como un depredador, y muchos justificaron el crimen como una medida de protección social. ¡Qué horror! Matar a un niño a partir de propaganda falsa y racista con el único propósito de que la gente blanca no se diera ni un solo de sus privilegios que se erigían en los hombros y cadáveres de la gente negra. Y además, en plena Guerra Fría, esos mismos movimientos fueron presentados como una tapadera comunista. Algo que de verdad enfurece. Además, el FBI, bajo J. Edgar Hoover, usó el programa COINTELPRO para espiar y difamar a Martin Luther King Jr., acusándolo de ser comunista y tratando de destruir su reputación. En paralelo, se daba el Avenger Scare, una purga en la que miles de empleados federales homosexuales fueron expulsados de sus puestos bajo el pretexto de que eran vulnerables al chantaje soviético. Era la misma estrategia: miedo, propaganda y criminalización. Entonces, la desinformación no solo frenó movimientos de mujeres o afroamericanos, también afectó a la comunidad LGBT. Sí, y eso se intensificó en los 60 y 70 con la segunda ola feminista. Piensa en el mito de la quema de sostenes. En la protesta de Miss América de 1968 en Atlantic City, las feministas arrojaron brasieres, fajas y tacones al cesto de la libertad como símbolo contra la opresión. Pero ningún sostén fue quemado. Fue el New York Post el que inventó la escena de las feministas como bra burners. Esa mentira se repitió tanto que todavía hoy mucha gente cree que fue real. Es decir, un invento mediático se convirtió en un símbolo para ridiculizar toda una lucha. Lo pensé mucho y decidí denunciar en redes sociales lo que nos pasó. Necesitaba sacar el nudo que traía en el pecho, pero en cuestión de horas mi historia creció y recibimos miles de mensajes, miles de voces. Personas indignadas, enojadas, abrazándonos a la distancia. De pronto ya no era solo mi caso, era algo más grande. En menos de 2 días, activistas y colectivos LGBT+ convocaron a un besotón afuera de Six Flags para exigir respeto a la igualdad. Cuando llegué, casi se me cortó la respiración. Parejas jóvenes, parejas mayores, gente sola, familias completas.
todos ahí para decir lo que a mí me habían negado, que un beso no es un delito. Frente a la entrada del parque, cientos de personas se besaban al mismo tiempo. Era hermoso, era ruidoso, era imposible de ignorar. Mientras los veía, pensé, esto empezó con un gesto pequeño, íntimo, y ahora está aquí, gritado en voz alta por tanta gente. Y sentí algo que no había sentido el día del incidente. Orgullo. Orgullo de existir, de no ocultarme, de no ser el único. Además, las autoridades del COPRED de la Ciudad de México abrieron un expediente para investigar nuestro caso y buscar justicia. En los 70 también vimos la campaña contra la enmienda de igualdad de derechos ERA. Phyllis Schlafly empezó la cruzada en contra, difundiendo miedos absurdos, que las mujeres serían obligadas a ir a la guerra, que habría baños unisex donde acecharían violadores, que se acabaría la familia tradicional. Todo esto sin ningún sustento legal, pero fue tan efectivo que logró frenar la ratificación de la enmienda. Esta táctica del pánico en el baño es exactamente la que hoy vemos contra los derechos de las personas trans. Precisamente, la misma estrategia que se utilizó en los 70 contra la enmienda de igualdad de derechos ERA se recicla nuevamente. La idea de que baños o vestidores inclusivos ponen en peligro a las mujeres y a las niñas. Es el mismo argumento con un nuevo objetivo. Así vemos cómo se repite hoy la idea que las mujeres trans entran a los baños femeninos para poner en riesgo a mujeres y niñas. Esa es una de las grandes banderas de la ultraderecha. Venden la narrativa de que las mujeres trans son en realidad hombres disfrazados que buscan entrar a los baños para agredirlas sexualmente. Y aunque no exista ni una sola evidencia que lo respalde, lo repiten una y otra vez hasta que parezca cierto a los oídos de gente con temores incoherentes. Entonces es propaganda pura, pero ¿por qué es tan efectiva? Porque apela al miedo más primitivo, el de la violencia sexual. Convierten a una minoría vulnerable en un enemigo imaginario. Lo irónico es que en realidad son las personas trans las que corren mayor riesgo de ser agredidas en baños y espacios públicos. Los datos lo muestran. Donde hay leyes de baños inclusivos, no aumenta la violencia, pero sí aumenta la seguridad para quienes siempre han sido hostigadas. In a few moments, I'll sign a historic executive order to ban men from competing in women's sports. It's about time. Under the Trump administration, we will defend the proud tradition of female athletes, and we will not allow men to beat up, injure, and cheat our women and our girls. From now on, women's sports will be only for women. So in recent years, the radical left has waged an all-out campaign to erase the very concept of biological sex and replace it with a militant transgender ideology. You heard a little bit about this, haven't you? Huh? Just a little bit? The front lines and men claiming to be girls have stolen more than 3,500 victories, that's a lot, and invaded more than 11,000 competitions designed for women. El proyecto Transmorder Monitoring de Transgender Europe reportó que entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 fueron asesinadas 350 personas trans y de género diverso en el mundo. Y desde que empezaron a documentar en 2008, ya han contabilizado más de 5,000 asesinatos. La mayoría ocurre en América Latina y el Caribe, alrededor del 70% de los casos. Y casi todas las víctimas son mujeres trans, muchas de ellas afro o racializadas. En 2022 fueron asesinadas al menos 32 personas trans o de género no conforme en Estados Unidos. Y si vemos solo los crímenes con armas de fuego, de 165 víctimas trans entre 2017 y 2022, 2/3 eran mujeres trans negras. Hay una clara intersección entre racismo, transfobia y violencia armada. No solo hablamos de asesinatos. En Reino Unido, por ejemplo, de 2020 a 2021, se registraron más de 2.600 crímenes de odio contra personas trans, un aumento del 16% respecto al año anterior. Las personas transgénero son objetivo de Donald Trump desde su primer día de mandato. Solo hay dos géneros, masculino y femenino. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles que las personas transexuales no podrán cumplir ninguna función en las Fuerzas Armadas. El mandatario argumentó su decisión por el costo médico y los trastornos que supondrían las personas transgénero en el ejército. Mientras tanto, su equipo hacía esfuerzos para explicar cómo se aplicará la prohibición a los transexuales que ya sirven en la milicia.
La decisión está basada en una decisión militar. No pretende ser nada más que eso. Y obviamente es una decisión muy difícil. No es algo sencillo, pero el presidente cree que es lo mejor para el ejército. Cientos de personas protestaron en Nueva York por la medida, que también fue criticada por activistas y políticos de oposición. ¿Cuál es el punto de prohibir que gente se una al ejército cuando ellos están ahí tratando de protegernos? No puedes simplemente despedir a 15,000 personas del ejército de una sola vez. Y estudios en Estados Unidos muestran que las personas trans adultas sufren violencia 4 veces más que la población cisgénero. Entonces no es un miedo a las personas trans, es un miedo fabricado. La realidad es justo al revés. Son ellas quienes viven bajo una amenaza constante. Tal cual, el mito del peligro trans es una mentira mortal. Es transfobia revestida de protección. Lo que busca la ultraderecha es movilizar a sus seguidores a través del pánico moral. ¿Pero qué es pánico moral? Apelar a los miedos más elementales del ser humano para generar odio. Le sirve para pasar leyes discriminatorias, para ganar votos, para mantener la idea de que existe un enemigo en común, pero en el fondo no protegen a nadie. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Solo estigmatizan, legitiman la violencia contra las personas trans y desvían la atención de los problemas reales de seguridad de las mujeres y niñas que identifican su género con el sexo que nacieron, es decir, cisgénero. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres y niñas cisgénero, los datos son claros. Cada año, decenas de miles de ellas son asesinadas en todo el mundo. La mayoría por hombres que eran sus parejas o familiares. La ONU estima que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en su vida por parte de hombres heterosexuales. Es la misma jugada de siempre, satanizar a un grupo marginado, como la gente trans, para reforzar el poder de quienes ya lo tienen. Precisamente, la retórica del baño no es un debate sobre seguridad. Es una mentira diseñada para consolidar poder político a costa de la dignidad y los derechos de la gente trans. Y también está la batalla contra lo que grupos de derecha han denominado como ideología de género, que en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa ha sido brutalmente explotada. El término ideología de género fue inventado en los 90 y se volvió un caballo de batalla de la Iglesia Católica y de grupos ultraconservadores que lo adoptaron en México para movilizar masas contra el matrimonio igualitario y la educación sexual. Lo presentan como un plan radical para destruir la familia, aunque en realidad no exista tal ideología. Incluso el Papa Francisco usó expresiones como colonización ideológica, reforzando este discurso. Surgió del Vaticano en el año 2000 como reacción al impulso que se estaba dando a los derechos reproductivos de las mujeres a nivel internacional, tras la Conferencia Internacional sobre la Población de la ONU en El Cairo en 1994 y la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995. En España este concepto surgió por primera vez en un documento de la Iglesia Católica del 2001 para denunciar intentos de lo que consideraban cierto feminismo radical por conducir a la guerra de los sexos. El discurso que se dirige contra el concepto de género comenzó a circular con la publicación del Lexicón en 2003, bajo los auspicios del Consejo Pontificio para la Familia y de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La guerra es contra el género. El término ideología de género lo utiliza el Vaticano como una nueva fórmula para reafirmar la superioridad del hombre frente a la mujer, o de la heterosexualidad frente al colectivo LGTBI. Lo que llaman ideología de género distorsiona y demoniza teorías, análisis, luchas y reivindicaciones feministas y LGTBIQ, con un propósito reaccionario. Yo creo que la perspectiva cristiana se alinea con otro tipo de feminismo, con un feminismo de equidad, con un feminismo que yo también he llamado femenino, con un feminismo pero che non è il della ideologia di genere. Le colonizzazioni ideologiche e culturali soltanto guardano il presente, rinnegano il passato e non guardano il futuro. Nuestro caso llegó hasta el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, la autoridad encargada de investigar la discriminación. Abrieron una queja formal
Querían garantizar que lo que me pasó no le volviera a suceder a nadie más. Al inicio tenía miedo a la exposición, a la burla, al desgaste, pero con el tiempo entendí que ya no caminaba solo, que esa queja también era una forma de reparación, un mensaje a quienes habían normalizado este tipo de actos por décadas. En febrero de 2022, Six Flags México emitió una disculpa pública. Reconocieron que lo que hicieron estuvo mal, que la regla contra comportamientos afectuosos no tenía lugar en un espacio que decía ser familiar, divertido, seguro. El parque eliminó esa política, prometió trabajar por un ambiente inclusivo, y aunque las palabras no borran el momento que viví, sí marcan un antes y un después. A veces me preguntan si me arrepiento de haberlo hecho público, y siempre contesto lo mismo: no. Porque descubrí que un beso puede ser protesta, porque me di cuenta de que incluso la injusticia más pequeña puede mover a cientos. Y porque, aunque nunca elegí ser el protagonista de esta historia, sí elegí no quedarme callado. Hoy, cuando regreso a ese recuerdo, ya no veo a un joven avergonzado en una fila. Veo el inicio de un cambio. Porque el secreto de la desinformación es la repetición de la mentira y del estigma. En los 90, los think tanks conservadores en Estados Unidos empezaron a usar el término corrección política como insulto a los defensores de los derechos. El locutor de radio Rush Limbaugh acuñó el término feminazi para atacar los reclamos de derechos de las mujeres y lo generalizó, creando así un prejuicio contra todo tipo de feminismo. En paralelo surgió la teoría del marxismo cultural, que presentaba al feminismo, el multiculturalismo y el ateísmo como parte de un complot para destruir Occidente. Y todo eso encontró terreno fértil en Internet, donde las demandas se tergiversaron y se volvieron blancos de las guerras de insultos por parte de grupos conservadores. Claro, en los foros de la machósfera, como de Red Pill o A Voice for Men, se incubaron discursos misóginos que después explotaron en fenómenos como Gamergate en 2014. Fue un ensayo general para la alt-right, acoso coordinado contra mujeres, amenazas de violación y manipulación de redes sociales. De ahí salieron tácticas que luego se aplicaron en política, incluso en campañas como la de Donald Trump en 2016. Y en la última década, con la cuarta ola feminista y el Me Too, hemos visto el mismo patrón contra el término woke. Correcto. Hablemos de cómo nació el término woke. Fue en comunidades afroamericanas cuando se hizo un llamado a estar despiertos ante las injusticias. Pero pronto se convirtió en insulto global contra cualquier causa progresista. Trump en Estados Unidos, Nigel Farage en Reino Unido y líderes de ultraderecha en Europa lo usan para presentar al feminismo, el antirracismo y a los derechos LGBT como un complot que amenaza a la civilización. Y junto con esto, resurgen rumores demasiado tontos y absurdos, como lo de las cajas de arena en las escuelas norteamericanas, que eran utilizadas como baños por niños que se identificaban como gatos. Ridículo, una falacia sin sentido, desmentida por cada distrito escolar, pero repetida por políticos y presentadores hasta hacerse viral. Es el mismo mecanismo que se usaba hace un siglo, con postales y caricaturas, solo que ahora amplificado por algoritmos, memes y ejércitos de bots. Estamos ante un ciclo que nunca termina. Se reciclan los mismos miedos, adaptados al medio de comunicación y el grupo social en turno. Así es. Desde las sufragistas presentadas como brujas, pasando por el peligro negro. El mito de la quema de sostenes, el mito de los baños unisex en los 70 para frenar la enmienda de igualdad de derechos, hasta el adoctrinamiento woke de hoy. Siempre el mismo patrón: miedo, mentira y manipulación para preservar privilegios. Oye, Ivonne, ¿y cómo combatimos este fenómeno? Hay que entender que la batalla ya no es solo en las calles o el Congreso, sino en todas las esferas. Necesitamos organizarnos para alfabetizar, para reclamar medios responsables, desintoxicar las redes y las relaciones sociales, medios para desmontar falacias con datos y empatía. Porque la verdad puede tardar, pero siempre emerge. Los propios cazadores de brujas han salido a matarse entre ellos. Too many.